Sí, Sí, doctor, sí se ve. Sí se mira, muy doctor. bien. Muy bien, entonces empezamos con el tema de hoy, es cefaleas. Como ustedes saben, este término, pues eh, también se conoce como cefalalgia, ¿verdad? Y es el término médico que usamos para describir un dolor de cabeza. Y es un síntoma, pero puede también ser un diagnóstico. Entonces es importante bien que tengamos un abordaje completo sobre el mismo. Entonces, sabemos que la cefalea es el dolor más común en los seres humanos. ¿Y quién no ha padecido de cefalea? Entonces, de hecho, se dice que más del 90% lo padecen o lo han padecido en algún momento de su vida. Pero yo diría que incluso puede ser casi el 100% de la población, ¿verdad? Es raro el que no ha padecido de una cefalea. Entonces, em, afecta pues, a pacientes de todas las edades, personas de todas las edades, eh, desde un niño que puede cruzar con cefalea, un niño, un adolescente, un adulto, un adulto mayor, una paciente embarazada. O sea, afecta a todos los grupos de población y a todas las edades. Y es uno de los motivos de consulta más frecuentes, de tanto a nivel de clínicas de atención primaria, como donde trabajamos nosotros, van centros, puestos de salud, clínicas periféricas, también en lugares como las emergencias de los hospitales, ¿verdad? Que muchas veces llegan pacientes con cuadros de cefalea intensa, o en clínicas especializadas, es decir, clínicas manejadas por neurólogos. Y de hecho, pues en mucha población se automedica. Es uno de los problemas de la, de la, de estos síntomas, que mucha población que consume analgésicos y muchas veces por automedicación, ¿verdad? Entonces, las cefaleas pues, son causa muy importante de ausentismo laboral y escolar. Puede ser problemas de tipo agudo, crónico. Y lo que les decía, que hay mucha tendencia a la automedicación y al abuso de analgésicos. Y todos sabemos que el uso de analgésicos pues también tiene sus riesgos, ¿verdad? Los analgésicos tienen efectos secundarios y muchas veces pueden causar también problemas de tipo, problemas, si los usamos de una forma crónica y de forma indiscriminada, pueden haber problemas a nivel hepático, a nivel renal. Entonces es importante que se tomen los analgésicos cuando realmente estén indicados y tomarle el analgésico que sea pues el correcto para cada problema. En este caso, pues es específicamente para una cefalea. Es importante hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. ¿Cómo se produce una cefalea? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de la cefalea? Pues hay una activación de un receptor del dolor en cualquier estructura craneal inervada, o por alteración de nervios sensitivos. Y las estructuras craneales sensibles al dolor pues son varias, ¿verdad? Entonces, esto explica por qué tan frecuente pues el padecer de este tipo de problemas o de síntomas, o de padecer una cefalea. Por ejemplo, hay estructuras sensibles al dolor, pues tenemos receptores a nivel de piel, en tejido celular subcutáneo, en músculos, arterias, en el periósteo, en las cavidades, cavidad nasal, senos paranasales, en ojos, oídos,
en venas, en arterias, en las meninges y también en los nervios craneales y cervicales que van a ser sensibles al dolor. Los mecanismos que producen dolor pues son varios. Puede haber una dilatación o tracción o inflamación de arterias, venas, ya sea intra o extracerebrales. Puede haber también una compresión o tracción o inflamación o isquemia de nervios craneales o cervicales, contractura o inflamación de la musculatura craneal o cervical. Esto es lo que ocurre cuando se da una cefalea tensional, que hay una contractura, inflamación, inflamación de la musculatura craneal o cervical, y también por inflamación meningia o elevación de la presión intracraneal. Es importante hacer un buen diagnóstico de las cefaleas, poder diferenciarlas entre cefaleas benignas, que son las más comunes, eh, y las que tienen pues menos, eh, como su nombre lo indica, pues son las más comunes, son las que tienen menos, menos, eh, o sea, las cefaleas benignas son las más frecuentes, ¿verdad? Son las más comunes, afortunadamente, y son las que tienen menos peligro para la vida pues, del paciente, ¿verdad? A diferencia de las cefaleas secundarias que sí ponen muchas veces en riesgo la vida del paciente, ya se consideran como cefaleas mucho más graves. ¿Cómo clasificamos a las cefaleas? Pues las clasificamos en dos grandes grupos, las cefaleas primarias, que también se conocen como benignas, como les indicamos anteriormente, que son las más frecuentes, y las cefaleas secundarias. Y las cefaleas primarias son las que ocurren, que son aquellas cefaleas en las que no encontramos ninguna causa subyacente. Ustedes pueden hacer todo tipo de estudios y todo va a ser normal. Em, y el diagnóstico pues, de una cefalea primaria se basa siempre en una buena anamnesis, una buena historia clínica y un buen examen físico, ¿verdad? Por supuesto, complementado con un examen neurológico. La mayoría de cefaleas del grupo de las primarias, pues las eh, podemos incluir tres tipos de cefaleas. Son las migrañas, la cefalea tensional y también otra variante de migraña que se conoce como clúster, que también es común, pero no es tan frecuente. Entonces yo diría que las más comunes dentro del grupo de cefaleas primarias, nos quedamos con las migrañas y las cefaleas tensionales. Una cefalea secundaria es aquella eh, cefalea que nos indica una lesión subyacente. Por ejemplo, la existencia de un tumor cerebral, o cuando hay traumatismo de cráneo, o sea, hay una hemorragia cerebral, una infección cerebral que puede ser una meningitis, encefalitis, o por enfermedad sistémica. En las cefaleas secundarias, pues siempre requerimos de pruebas complementarias para ayudar al diagnóstico, que son pruebas que pueden ser de laboratorio o pruebas de o ¿cómo se llama? O métodos de imágenes que nos van a ayudar, como las tomografías o resonancias, ¿verdad? Entonces, para concluir un diagnóstico de una cefalea, pues la clave es hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica. Es el paso más importante para el diagnóstico de una cefalea. Hacer un buen examen físico y las pruebas complementarias que sean pues pertinentes.
Em, Volviendo a la historia clínica de las cefaleas, la anamnesis es básica, ¿verdad? Eso nos orienta a pensar en qué tipo de cefalea la que está afectando a nuestro paciente. Por ejemplo, podemos investigar antecedentes familiares y personales. Las migrañas tienen una tendencia familiar o de tipo hereditario. Es importante evaluar el tiempo de evolución y poder hacer una diferenciación entre un cuadro agudo o crónico. Eh, Evaluar la forma de inicio. Si fue el inicio fue eh, pues repentino o es un dolor que, ¿cómo se llama? Que es gradual, ¿verdad? Entonces, también es importante evaluar los episodios de cefalea, si son frecuentes o en qué horario se presentan, si más frecuentes en determinada hora del día, determinar el predominio horario, la forma de restauración, si es de forma súbita, gradual. Es importante la descripción de la cefalea, o sea, la localización, determinar qué tipo de dolor, si es un dolor compresivo, un dolor lancinante, punzante, la intensidad que si bien es cierto, es algo subjetivo, no lo podemos cuantificar, pues sí hay algunos parámetros que nos pueden indicar más o menos la intensidad, podemos indicar al paciente que nos clasifique su cefalea, póngale de 0 a 10 cómo califica el dolor. Entonces podemos nosotros determinar más o menos la intensidad en forma, eh, de esta forma, ¿verdad? O también investigando si el paciente pues se ve en la necesidad de abandonar su actividad laboral o escolar, pues podemos presumir que puede ser un dolor intenso. Y si hay síntomas de premonición, por ejemplo, con las migrañas, hay muchas migrañas que cursan con aura, que son síntomas de premonición. Investigamos síntomas asociados como náuseas, vómitos, si hay fotofobia, eh, pornofobia, lagrimeo, si hay crisis convulsivas, fiebre, vértigo, y los factores desencadenantes como traumatismo, fármacos, falta de sueño, ansiedad, el consumo de alcohol, drogas, ciertos alimentos, la menstruación, también se habla de una migraña que se da durante el periodo menstrual, los factores que alivian o mejoran el dolor, ¿no? Entonces, cuando tenemos cuadros de dolor, pues hay un neumotécnico que ustedes recordarán que es Alicia. Entonces, en los casos de cefaleas, acuérdense de Alicia para poder investigar todos los parámetros que nos pueden ayudar, ¿no? Eh, Investigar también el grado de interferencia en la vida diaria, si limita actividades o no, tratamientos seguidos. Es importante hacer un buen examen del estado general. Investigamos si no hay fiebre, investigamos si no hay hipertensión arterial, que puede ser una causa de cefalea, ¿verdad? Entonces, muchos pacientes con hipertensos, uno de los síntomas iniciales puede ser una cefalea, aunque recuerden que la hipertensión es generalmente asintomática, pero muchos pacientes, uno de los síntomas que presentan es cefalea. Y la cefalea por hipertensión, pues se alivia ya con un buen control, usando los medicamentos adecuados, ¿verdad? Si hay fiebre, tenemos que investigar también si hay fiebre y cefalea, pues pensar en algún tipo de infección como
desde algo simple como una sinusitis a algo más complicado como una meningitis o encefalitis. Investigar también la actitud y la personalidad del paciente, ¿verdad? O de la paciente. Si hay, si la paciente se ve la paciente o el paciente se ve muy ansioso o, o tiene o tiene datos pues, que nos indiquen que está cursando un trastorno de tipo depresivo, ¿no? Entonces, todo esto nos puede ayudar. Es importante evaluar pulsos temporales, los, los pulsos, signos meningios para determinar si no hay rigidez o eh, eh, rigidez de cuello, ¿no? de nuca. La exploración neurológica es importante, evaluar reflejos y específicamente el fondo de ojo es muy importante para determinar si no hay papiledema. Si hay papiledema, este es un dato es un signo que nos indica que hay hipertensión intracraneal. Entonces, las pruebas complementarias para pacientes con sospecha de una cefalea secundaria. Las cefaleas primarias generalmente no hacemos el diagnóstico es puramente clínico, pero para cefaleas secundarias sí tenemos muchas veces que eh, recurrir a métodos de laboratorio. Podemos pedir estudios de hematología completa, estudios de bioquímica, evaluar glicemia, creatinina, pruebas hepáticas, perfil lipídico, etcétera. Las radiografías son importantes, la radiografía de cráneo, radiografía simple de cráneo, si hay antecedente pues, de un trauma. También estudios específicos si sospechamos ciertas patologías como una sinusitis o una mastoiditis, podemos pedir pues, estudios radiológicos pensando en estas patologías para confirmar o descartar estos diagnósticos. Rayos X de columna cervical, si hay antecedente de trauma de cuello o de cabeza. La punción lumbar es importante para confirmar el diagnóstico de una meningitis o una encefalitis. Por supuesto, los estudios de imágenes como la tomografía. Y también la resonancia magnética para complementar lo que la tomografía eh, no nos permite visualizar, ¿verdad? Entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente, el diagnóstico de las cefaleas, sobre todo las primarias o benignas, pues es puramente clínico. Eh, y solo cuando sospechamos una cefalea secundaria, pues sí recurrimos a métodos diagnósticos. La mayoría de cefaleas puede ser tratadas por un médico familiar, un médico general, un internista. Solo un pequeño porcentaje de casos va a requerir pues que sean evaluados por un neurólogo, ¿verdad? Personal pues mucho más especializado. Cuando sospechamos ¿cuáles son los síntomas o signos de alarma en el caso de una cefalea? Por ejemplo, una cefalea intensa de inicio agudo en un paciente mayor de 40 años, pues un síntoma, es un, es un síntoma que nos debe preocupar, ¿verdad? Que tenemos que investigar la posibilidad de descartar un tumor cerebral, que sería la primera opción a- en este caso, ¿verdad? O pacientes que no tienen una buena evolución, que el cuadro de cefalea es recurrente, va hacia una evolución crónica, o las cefaleas que se presentan por la noche, que incluso que el paciente no puede dormir. eh, nos acompaña síntomas neurológicos asociados, o sea, pacientes que tienen problemas como pérdida de la sensibilidad, pues pérdida
función motora, alteración de reflejos, etcétera. O si encontramos las cefaleas que no ceden al tratamiento convencional con los analgésicos comunes, ¿verdad? Entonces, también. O si encontramos otros datos como crisis de cefalea, o si hay fiebre, náuseas, vómitos, si encontramos signos meningios, si hay papiledema, o si hay cambios en el comportamiento del paciente. Indicaciones de tomografía, pues toda cefalea intensa de inicio agudo, pues puede ser indicación de una tomografía craneal. Los casos que no evolucionan bien, ¿verdad? Que van hacia una progresión, hacia una evolución crónica, cuando hay cuadros que están asociados a cuadros de focalización, es decir, pacientes que tienen alteraciones neurológicas asociadas como pérdida de la sensibilidad, pérdida de la fuerza muscular o alteración de la función motora o alteración de reflejos, o si encontramos papiledema, rigidez de nuca, si encontramos fiebre, náuseas y vómitos, y cuando no es clasificable por historia clínica. Y por tranquilidad de pacientes, pues solo son si fuera un paciente muy aprensivo que él pidiera su tomografía, ¿verdad? Pero necesariamente no había ser una indicación. Eh, Indicaciones de punción lumbar. La punción lumbar está indicada cuando sospechamos una hemorragia subaracnoidea con tomografía normal y cuando sospechamos meningitis o encefalitis. Estas son las tres indicaciones básicas de una eh, de las de la punción lumbar, pues cuando está indicado hacer este procedimiento. Sospecha de hemorragia subaracnoidea o sospecha de meningitis o encefalitis. La resonancia magnética cerebral eh, es un estudio complementario de la tomografía. O sea, la resonancia ve lo que la tomografía no alcanza, lo que la tomografía no nos puede delimitar. Entonces, y es para lesiones mucho más específicas, por ejemplo, una hidrocefalia, para determinar el nivel de obstrucción, si hay obstrucción, o para determinar si hay una lesión ocupante, una masa en la fosa posterior, o en la silla turca, o en el seno cavernoso, eh, o para descartar algún tipo de trombosis cerebral, o para sospecha de un infarto migrañoso. Entonces, esas serían las indicaciones de una resonancia. Bueno, entonces ya hablamos del método diagnóstico, ahora regresamos nuevamente a la clasificación de las cefaleas. Las cefaleas, como les mencionamos, se dividen en estos dos grupos, ¿verdad? Primarias y secundarias. Dentro del grupo de primarias, las más comunes están las migrañas. Y también está la cefalea en racimos, que también se conoce como clúster, que es una variante de migraña, solo que esta produce síntomas como lagrimeo, conjuntivitis. Y las cefaleas tensionales. También están estas, ¿verdad? La cefalea por abuso de analgésicos, también dentro de este grupo. Y tenemos también a las algias faciales, como la neuralgia del trigémino, del glosofaringio o el dolor facial atípico. Y las cefaleas secundarias, pues tienen una causa específica. Por eso pues, el nombre de secundarias. Ejemplos de secundarias, pues hay varios ejemplos. Tenemos a la arteritis temporal, que no es común en nuestros países. Meningitis y encefalitis, esto sí es común y esto sí hay que conocerlo y saberlo manejar. Las neoplasias o tumores, tanto benignos como malignos. Eh, los ictus o accidentes cerebrovascular, ¿verdad? Que pueden ser isquémicos o hemorrágicos. Esto es lo que la gente conoce comúnmente como un derrame cerebral, ¿verdad? Entonces, en los términos médicos, es un accidente cerebrovascular o un ictus. Las hemorragias subaracnoideas también, que producen cuadros de cefalea intensa.
tal vez los cuadros de cefalea mucho más intensa que dan esta patología. Los hematomas subdurales, que son generalmente postraumáticos, ¿verdad? Y las trombosis de senos venosos y los pseudotumores. Bueno, entonces, dentro del grupo de cefaleas primarias, las más comunes son la migraña tensional y también la de racimos, pero nos vamos a quedar con estas dos que son las más comunes. Bueno, dentro del grupo de migrañas hay una subclasificación. Hay una subclasificación. Entonces, pueden haber migrañas sin aura, migrañas con aura. Hay otro tipo de migrañas mucho más específicas, como la oftalmopléjica, que produce parálisis de los músculos oftálmicos, las retinianas. Dentro del grupo de las migrañas con aura, pues hay una otra subclasificación, ¿verdad? Que pueden ver en el cuadrito migraña con aura típica, con aura prolongada, hay una subclasificación. Entonces hablamos de una migraña sin aura cuando no tiene ningún síntoma premonitorio. Y ahora hablamos de migraña con aura cuando hay síntomas premonitorios. O sea, el paciente ya sabe que le va a dar una crisis de migraña porque antes percibe síntomas que le anuncian este problema. Entonces son pacientes que pueden empezar con náusea, con vómitos, o que pueden ver, o pueden tener pues, cambios de alteraciones visuales, ¿verdad? Que empiecen a ver que miren algún tipo pues, pueden tener pues, zonas pueden ver escotomas, o sea, puntos así, pueden tener puntos ciegos en el campo visual o alguna alteración. Todos ellos ya saben cuándo van a tener un curso de un cuadro de migraña. Eh, en esta figura pues pueden ver más o menos cuál es la localización del dolor. En la migraña pues el dolor es frontotemporal. Eh, si, si hay una cefalea tensional, pues el dolor va a ser frontoparietal y también occipital, como sensación como que el paciente tuviera puesto un casco, ¿verdad? De una cefalea tensional, y que esa es la zona donde que le afecta, ¿verdad? Que le produce el dolor. Y en la hipertensión arterial también puede dar una cefalea de tipo una cefalea occipital, que es muy característica. Entonces, como ven, tanto la hipertensión como las cefaleas tensionales nos dan cuadros de dolor occipital. La hipertensión pues, va a ser el dolor localizado en el cefalea tensional, el dolor aparte de ser occipital, también va a afectar a la región fronto eh, parieto temporal. Entonces, eso es importante para poder hacer los cuadros, la diferenciación clínica, ¿verdad? En cuanto a la migraña, pues tiene los cuadros de migraña, tienen una duración de 4 a 72 horas. Más o menos eso es lo que tarda una migraña. De 4 a 72 horas. Em, sí, receta esta diapositiva porque aquí habla de las complicaciones de la migraña. Entonces, una migraña lo usual es que tarde el dolor tarde de 4 a 72 horas. Si pasa de 72 horas, ya hablamos de un estatus migrañoso. Y esto es una urgencia neurológica. Son pacientes que tienen que estar hospitalizados o tienen que ver un neurólogo porque hay un riesgo de un infarto migrañoso. Entonces, sí es importante conocer bien el tema para poder ofrecerle al paciente pues, el mejor tratamiento posible. Ya se había mencionado que la duración de las migrañas, pues el dolor puede tardar de 4 a 72 horas. Eh, Tiene que tener las siguientes características. El dolor tiene que ser unilateral, es una de las características, ¿no? Generalmente se localiza en la región frontotemporal. La calidad del dolor es de tipo pulsátil.
Solo con estos dos datos ustedes ya hacen su diagnóstico de migraña. Dolor unilateral pulsátil y si está localizado en la región frontotemporal, eso es una migraña hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, la intensidad del cuadro puede ser moderada, severa, y generalmente sí hay cuadros que se agravan con la actividad física. Muchos pacientes cursan también con otros síntomas como náuseas, vómitos, o con fotofobia y fornofobia. No toleran la luz ni el sonido. Entonces, estos pacientes no pueden estar en lugares donde haya mucho, no toleran, pues, padecen de esta contienen estos cuadros, no toleran ni luz ni sonido. Con esto hacen ustedes el diagnóstico de migraña. Eh, ¿qué tratamiento es el que debemos de iniciar cuando en el caso de una migraña? Pues iniciamos con los tratamientos convencionales, ¿verdad? Podemos usar desde analgésicos como el eh, paracetamol, 1 gramo cada 6 a cada 8 horas. Paracetamol es el mismo acetaminofén. O también pueden usar ácido acetil salicílico, 1000 miligramos, cada 6, cada 8 horas. Eh, Medicamentos como el naproxeno también funcionan muy bien. Naproxeno es una buena opción. Ibuprofeno también es otra buena opción. Dosis de 400, 600 miligramos para el ibuprofeno. Si no responden a estos medicamentos que son los convencionales, pues tenemos otras alternativas, medicamentos un poquito más efectivos como el ketoprofeno, dosis de 25 miligramos cada 8 horas. Incluso está también el ketorolaco, 30 a 60 miligramos PO, que es una buena opción. Si el paciente cursa con náusea o vómitos, una buena opción es usar antieméticos, ¿verdad? Como que le van a, que le van a aliviar las náuseas y también el dolor. Medicamentos como la metoclopramida, 10 miligramos, o la domperidona, 10 a 30 miligramos, funcionan muy bien. Entonces, en este caso, ustedes van a aliviar las náuseas y también el dolor. ¿Qué pasa si esos pacientes no responden a los tratamientos anteriores? Ya un tratamiento convencional usamos, no hay una buena respuesta, pues tenemos la alternativa de usar los triptanes, que son los medicamentos mucho más específicos para migraña. Pero el uso de triptanes pues sí requiere bastante control, de preferencia que el paciente esté en una sala de observación, realmente una emergencia, ¿va? Que esté controlado. Estos medicamentos no se pueden usar en pacientes que tienen una cardiopatía isquémica o una hipertensión arterial no controlada. No se pueden usar en estos casos. También están contraindicados si el paciente está usando ergóticos. Los ergóticos también son medicamentos que se han usado para migrañas, aunque no son muy recomendables. Eh, Dentro del grupo de los triptanes, pues hay varios. Estos son los primeros, esos tres que están acá. Actualmente el que se usa más es el sumatriptán. Sumatriptán, dosis de 50 a 100 miligramos, que también se puede, aparte de usarlo por vía oral, también viene una presentación para administrarlo por vía subcutánea, dosis de 6 miligramos. Incluso hay una presentación intranasal, ¿verdad? Como un spray que también se puede usar. Si no responde un paciente al uso de los triptanes, pues también tenemos la alternativa, ya lo habíamos mencionado, el ketorolaco, 30 a 60 miligramos, incluso eso puede ser por vía intramuscular o intravenosa.
Si el paciente no responde al tratamiento, entonces podríamos estar ante un estatus migrañoso. Entonces ahí el paciente tiene que estar hospitalizado, tiene que ser manejado con analgesia parenteral, antieméticos parenterales, soluciones. eh, Muchas veces tienen vómitos, también hay que usar soluciones intravenosas. Podemos usar opiáceos como la dolantina, sedación parenteral como medicamentos como la diazepam, clor- clorpromac- otro medicamento, la clorpromacina también puede ser efectivo. Pero estos pacientes deben ser manejados ya idealmente por un neurólogo, ¿verdad? Porque ya son casos mucho más complicados. Y como una respuesta ya, como una de las últimas alternativas, pues usar dexametasona, dosis de 2 a 4 miligramos. eh, pero afortunadamente, pues la mayoría de pacientes responden a los tratamientos convencionales, o sin mucho, pues con el uso de un, eh, medicamento, de un triptán, de uno de los triptanes, como el sumatriptán, pues pueden tener una buena respuesta, ¿verdad? También se habla de un tratamiento profiláctico en caso de migrañas, cuando el problema ya es muy recurrente, o sea, más de 3 ataques al mes, o si sean menos de 3 ataques al mes, pero son ataques de migraña que causan mucha incapacidad, de prolongación muy intensa. Entonces eh, podemos usar, ¿cómo se llama? Medicamentos profilácticos. ¿Y cuáles son los medicamentos profilácticos? Pues usamos generalmente monoterapia durante 3 a 6 meses. Y los medicamentos que más se han usado son los betabloqueadores. Betabloqueadores que hace 30 o 40 años eran lo que se usaba para tratamiento de hipertensión arterial, que ahora actualmente pues ya no se usan para eso porque han surgido otros medicamentos mucho más efectivos para hipertensión arterial, pero tienen mucha utilidad como tratamiento profiláctico para migrañas. Podemos usar medicamentos como el propanolol, es uno de los más usados. Nadolol es otra alternativa. Atenolol también se puede usar. Muchos pacientes hipertensos consumen atenolol, y si un paciente hipertenso con migraña, pues podría ser una alternativa usar un metabloqueador, ¿verdad? Le va a funcionar. Eh, También se puede usar eh, calcioantagonistas como la flunarizina o el nicardipino, que también funcionan a estas dosis. Antidepresivos como la amitriptilina también funcionan muy bien. Otros medicamentos que se pueden usar para profilaxis son el valproato, topiramato. Eh, y para la migraña menstrual, hay una migraña que se da durante el periodo menstrual, se puede usar naproxeno, podemos usar frobatriptán, que es un medicamento de los triptanes, ¿verdad? La dosis 2.5 bis por. Otro medicamento que se puede usar para profilaxis son los ARA2 y los IECAS en hipertensos, ¿verdad? Si un paciente de hipertenso con migraña, pues un tratamiento con ARA2 o con un IECA puede ser, le estamos resolviendo su problema de hipertensión y también le podemos ayudar a controlarle su migraña, ¿verdad? Una buena, una buena opción. La cefalea en racimos es una variante de migraña, solo que cursa con síntomas oftálmicos como hiperemia conjuntival, hay lagrimeo, también hay síntomas nasales, ¿verdad? Como congestión nasal, rinorrea. Tratamiento de cefalea en racimos, pues aquí si hay una crisis se usa el sumatriptán, se puede usar también oxígeno en pacientes que están pues con este tipo de problema. Tratamiento profiláctico para cefalea en racimos, pues se pueden usar esteroides, se puede usar de paramilo, terapa- terapamilo, que es un antihipertensivo, y algunos medicamentos como el topiramato, pero la verdad que la cefalea en racimos no es muy común.
Eh, Cefalea tensional, sí es común, la cefalea tensional sí es otra causa común, otro motivo de consulta muy frecuente. Entonces, ¿cómo le hacemos para diagnosticar una cefalea tensional? Pues tienen que haber por lo menos 10 episodios de cefalea que duren entre 30 minutos a 7 días, con dos de las siguientes características. El dolor es de tipo opresivo, no pulsátil, y es bitemporal y bioccipital. Entonces, esto es muy diferente a lo que ocurre en una migraña. Aquí el dolor es opresivo, no pulsátil, bitemporal y bioccipital. La intensidad es leve a moderada, no se agrava con esfuerzos físicos. La localización es bilateral, la diferencia de las migrañas. No se acompaña de náuseas ni de vómitos, tampoco ni de fotofobia ni fonofobia. Entonces, pero muchas veces, si el cuadro de cefalea tensional es muy recurrente, ya también hay que descartar pues una cefalea secundaria, ¿verdad? Porque si es un problema el paciente está afectado muy frecuentemente por esos cuadros, hay que pedir pues pedir estudios para descartar algo más. Y tenemos una subclasificación de cefalea tensional, que puede haber una cefalea de tensión episódica cuando son menos de 15 episodios por mes o menos de 180 días al año, o al menos de 10 días de cefalea con características de cefalea tensional. Y la cefalea de tensión crónica cuando hay más de 15 episodios por mes durante 6 meses. Y recuerden que una migraña puede transformarse en una cefalea tensional, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que una migraña puede convertirse en una cefalea tensional. Las cefaleas tensionales van generalmente asociadas a problemas de ansiedad, y el abuso de analgésicos también tiende a empeorarlas. Entonces, ¿cómo tratamos una cefalea tensional? Pues usando los mismos medicamentos, ¿verdad? Usamos paracetamol, vamos a usar ácido salicílico, naproxeno, ibuprofeno, eh, esquetoprofeno. Esos son los medicamentos que usamos para las cefaleas tensionales. También se habla de una profilaxis para cefalea tensional. ¿Qué medicamentos usamos como para profilaxis? Pues usamos antidepresivos. Eh, Podemos usar antidepresivos como la amitriptilina, que es un antidepresivo de los antiguos, que todavía tiene mucha eficacia, dosis de 10 a 75 miligramos día. O podemos usar antidepresivos de los modernos como la paroxetina, la citalopram, sertralina, fluoxetina. En pautas cortas de AINES como naproxeno o ibuprofeno también pueden ayudar. Entonces, muchos pacientes con cefalea tensional lo que tienen tienen problemas de ansiedad, pues entonces el uso de un antidepresivo sí les va a ayudar, ¿verdad? Sí, la hemicrania paroxística crónica es una otra cefalea primaria. Eh, Tiende a afectar, pues, es mucho más frecuente en población femenina. Afecta a la mitad de la cara, por eso se le conoce con ese nombre, hemicrania. Eh, Generalmente no responde, pues, a los tratamientos convencionales. Uno de los medicamentos usados para tratamiento de esta patología es la indometacina, que es un medicamento que se usa para tratamiento de artritis reumatoidea y hace muchos años, pero todavía tiene indicación para esta patología. Y luego, pues, continuamos con las cefaleas secundarias. La arteritis de Horton, que no es común en nuestros países, entonces esto es más
común en países europeos que se produce una arteritis temporal. Vamos a continuar. Meningitis y encefalitis, y esto sí es común, ¿verdad? Entonces sí hay que investigar. Todo paciente con cefalea y fiebre, y sobre todo si hay confusión y signos meningios, si encuentran ustedes rigidez de nuca y está presente el signo de Kerning y el de Brusitsky, sospechen una meningitis o una encefalitis. Eh, es importante realizar una punción lumbar. Y recuerden que una punción lumbar siempre hay que hacer, para hacer una punción lumbar, primero hay que hacer un examen de fondo de ojo, es la condición, para descartar papiledema. Porque si hay papiledema está contraindicada la punción lumbar. Si no es posible hacer un examen de fondo de ojo, entonces pedir una tomografía craneal para descartar hipertensión intracraneal. Si la descartamos, entonces ya podemos hacer una punción lumbar. Es importante evaluar, hacer un estudio de bioquímica del líquido cefalorraquídeo, hacer cultivos, investigar también la posibilidad de un herpes si sospechamos una cefalitis, puede ser una cefalitis por herpes, ¿verdad? El- los tumores benignos, los tumores tanto benignos como malignos, pues también son causa de cefalea secundaria. Aquí les traigo un ejemplo de una neoplasia benigna. Este es un meningioma frontal derecho. Aquí está la tomografía, que se ve esta imagen blanquecina acá y esta imagen oscura. Es un meningioma. Paciente femenina de 68 años, con un cuadro depresivo, un cuadro de cefalea de 3 meses de evolución, con incontinencia de esfínteres, cefalea que la despierta, examen normal, y este fue el hallazgo. Los meningiomas pues tienen un pronóstico relativamente bueno. En este caso el tratamiento pues es quirúrgico, quitar el tumor, y pues el paciente pues puede tener un pronóstico favorable. Las neoplasias malignas, esta es una imagen de un astrocitoma grado 4, paciente masculino con cefalea intensa, confusión, somnolencia. Pueden ver la imagen, toda esta imagen blanquecina, hay afección de todo lo que es el sistema ventricular. Generalmente son pacientes de mal pronóstico, ¿va? Tienen que ser sometidos a cirugía, muchas veces a quimioterapia, radioterapia, pero la sobrevida pues no siempre es eh, puede ser una sobrevida pues corta, ¿verdad? Entonces el pronóstico no es muy favorable. Si ante la sospecha de una cefalea secundaria, la neoplasia, siempre hay que pedir una radiografía de tórax, ¿verdad? Que muchas veces podemos encontrar el origen de un tumor cerebral, puede ser una metástasis pulmonar, como en este caso, que había un cáncer pulmonar que fue metastásico, que afectó el cerebro, ¿verdad? Entonces hay que pedir también radiografía de tórax. Los ictus, ya sea isquémico, hemorrágicos. Los ictus son los accidentes cerebrovasculares. Aquí pueden ver ustedes aquí se ve un infarto isquémico parieto occipital izquierdo. Esta imagen oscura que se ve acá es la imagen pues, del infarto, pues, ¿no? Que hay un hematoma también de ganglios basales por un ictus. Generalmente los ictus generalmente son secundarios a crisis hipertensivas, pacientes que no han controlado bien su presión arterial, entonces tienen una crisis y una eh, lamentablemente pues, con este tipo de complicaciones, ¿verdad? Las hemorragias subaracnoideas también son causa de cefalea secundaria. Muchos
Se dice que es uno de los cuadros que producen dolor, los cuadros de cefalea más intensa, ¿no? Pacientes que inician con un cuadro de cefalea súbita. En este caso, un paciente de 42 años, cefalea brusca occipital, que entró en coma. Entonces, al hacerle la tomografía, con medio de contraste, se ve que hay una zona hemorrágica, una complicaciones, pues, hay infartos, hidrocefalias. Los hematomas subdurales casi siempre son de origen traumático. Eh, pues lo sospechamos en todo paciente con trauma. Ahorita los traumatismos son cada día más comunes por accidentes automovilísticos, sobre todo los accidentes en moto, porque demasiada, vemos que hay muchas personas que, ¿cómo se llama? Que utilizan moto como medio de transporte. Y lamentablemente hay mucha gente que es imprudente también, ¿verdad? Que no manejan en forma adecuada, incluso muchas veces ni usan el casco protector. Entonces, sobre todo los repartidores de comida rápida, vemos que terminan muchas veces accidentados. Si ustedes que pasaron por la cirugía, pues probablemente vieron a muchos pacientes con muchos motoristas con historia, pues, con, eh, con trauma de cráneo, ¿verdad? Por accidentes que son cada día más comunes y muchas veces de consecuencias fatales. Entonces, en los hematomas subdurales, aquí una imagen de un hematoma subdural, generalmente son traumáticos. En este caso, pues, una paciente con cefalea, con confusión, trastorno de la marcha. En pacientes ancianos, o sea, pacientes de la tercera edad, hay que tener mucho cuidado, que una simple caída puede provocar un hematoma subdural. El tratamiento en estos casos, pues, es quirúrgico, el drenar el hematoma y con eso, pues, el problema se resuelve. Continuamos con las algias faciales. La neuralgia del trigémino es la más común. El 90% de las algias faciales eh, representan, pues, la neuralgia del trigémino. La edad, pues, es más común arriba de los 50 años. Si se producen en jóvenes, pues hay que empezar en patología subyacente, descartar un tumor cerebral o algo más. Generalmente es unilateral y está más afectada la segunda y tercera ramas. Lo característico de la neuralgia del trigémino es que se produce un dolor tipo lancinante, eléctrico, de corta duración que causa mucha incapacidad. O sea, los pacientes o las pacientes le indican que refieren como que estuvieran sufriendo una descarga eléctrica, ¿verdad? Solo con este dato ustedes ya pueden hacer el diagnóstico de una neuralgia del trigémino. Eh, Puede haber ausencia de déficit sensitivo, examen neurológico normal, examen normal. Medicamentos para neuralgia de trigémino, como es un dolor neuropático, no, las neuralgias no responden a los analgésicos tradicionales. Tenemos que usar medicamentos como la carbamazepina, que era la que se usaba anteriormente, y actualmente usamos medicamentos como la gabapentina, que funcionan muy bien en estos casos. Iniciar con 300 miligramos de gabapentina, se puede aumentar la dosis, incluso puede llegar hasta 900 miligramos, incluso mucho más. Solo el problema de la gabapentina es que produce mucha somnolencia, ¿verdad? Entonces, y pacientes de edad, ya de la tercera edad, de la tercera edad, hay que tener mucho cuidado con el uso de estos medicamentos porque también pueden haber caídas secundarias como efecto secundario, pues, del uso de estos medicamentos, ¿no? Topiramato también es otra alternativa, clonazepam también para la neuralgia del trigémino. También está el dolor facial atípico. El diagnóstico es por exclusión,
relativamente frecuente, también afecta más a mujeres en el 75% de los casos entre los 30 y 50 años, y va asociado generalmente a problemas de ansiedad, depresión o a manipulaciones de tipo odontológico. No tiene ninguna distribución del nervio trigémino, pues no tiene nada que ver con este nervio, y va más asociado a cuadros de ansiedad y de estrés o cuadros de depresión. Generalmente no responden a los medicamentos convencionales, entonces podemos usar medicamentos como la gabapentina, también podría ser una buena opción, o usar pregabalina, o usar algún tipo de ansiolítico, ¿va? Pues si hay ansiedad o depresión, pues un ansiolítico o usar un antidepresivo, que sería lo recomendable. Que muchas gracias, entonces eh, esa sería la presentación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Buenas tardes, doctor. Tengo una pregunta. Sí, le escucho. ¿En qué categoría de todas estas estaría el dolor que es producido por los problemas de la vista, de personas que ya no ven bien o que necesitan algún reajuste en los lentes? Sí, fíjese que también sí, los problemas visuales también son causa de cefalea, y los problemas de tipo, los problemas visuales, cuando hay trastornos de refracción, es decir, eh, si hay pacientes con problemas de miopía, hipermetropía, incluso astigmatismo, pues se asocian a cuadros también de dolor, pero el dolor secundario a estos problemas muchas veces es un dolor periorbitario, ¿verdad? No es un dolor em, que afecte pues a toda la cabeza, va a ser un dolor localizado, generalmente va a estar localizado a nivel periorbitario, o sea, o puede afectar la región frontal. Entonces también es importante, ¿verdad?, que todo paciente con cefalea sea evaluado por un oftalmólogo para determinar si no tiene algún problema de este tipo, va a descartar miopía, astigmatismo, hipermetropía, y hacer las acciones necesarias, ¿verdad? El uso pues, de algún de lentes, y que esto pueda contribuir si esta fuera la causa, ¿no? Pero también puede ser causa de cefaleas, pero sobre todo las cefaleas van a ser localizadas a nivel periorbitario, que es lo más común. No sé Oh, muy si, bien. Gracias, doctor. si le aclaro su pregunta. Sí, ¿Alguien sí, más sí, eso era. Gracias. alguien más? Buenas tardes, doctor. Perdone, con una duda. Buenas tardes. Pacientes que no son hipertensos también pueden usar betabloqueadores como tratamiento profiláctico. Sí, sí, de hecho, ¿cómo se llama? Estos medicamentos que se usan para migraña, como el propanolol, se pueden usar en pacientes no hipertensos. Propanolol, el nadolol. O también se pueden usar medicamentos, los calcitoagonistas, ¿verdad?, como la fludaricina, que es muy efectivo también la fludaricina. O también medicamentos como el nicardipino, ¿verdad? Entonces, y si son hipertensos, entonces con mayor razón usar para profilaxis, tienen alternativas, pueden usar un ARA2, un IECA, o incluso un betabloqueador, ¿verdad?, que puede ser atenolol o otro tipo de medicamento.
Gracias, doctor. Muy bien. No sé quién tienen alguna otra una duda. Doctor, disculpe, una pregunta. Si hay papiledema, ¿por qué está contraindicada la punción lumbar? Si hay papiledema, está contraindicado porque puede causar ¿cómo se llama? Una herniación, una herniación, o sea, una compresión del tallo cerebral, y eso puede provocar un paro cardiorrespiratorio. Esa es la razón. O sea, todo paciente con papiledema, nos indica que hay una hipertensión intracranial. Entonces, si hay papiledema y hacemos una punción lumbar, el paciente se descompensa al hacer la punción. Entonces, la salida de líquido subarráquido puede causar un desplazamiento ¿cómo se llama? De órganos del tallo cerebral, puede haber una herniación de órganos, un desplazamiento de órganos que pueden causar una compresión ahí sí que es del tallo cerebral, y eso puede causar pues, un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Entonces, eso es lo delicado pues del hacer ese tipo de procedimientos. Tenemos que tener la certeza que no haya papiledema. Si no podemos hacer una punción lumbar, entonces mejor pedir una tomografía y estar más tranquilos. Esa es la razón. No sé Gracias. si le aclaro su pregunta. Sí, gracias, doctor. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo creo que les agradezco mucho su atención. Entonces, en el mes de agosto yo continúo con ustedes con mis temas, los siguientes temas que tenemos programados. Y les deseo buena tarde y éxitos en el primer parcial. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Gracias, Buenas doctor. tardes a todos. Buenas tardes. Feliz tarde. Buenas tardes.